Hablemos de los hechos, por eso le aprecio mucho a Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía en el régimen donde se negoció el nuevo TEMEC, participó en las negociaciones del TLC y también participó en las del TEMEC. A ver, Ildefonso, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque esto, ahora sí, aunque se moleste Trump, está en chino. ¿Qué quiere decir? Buenas tardes, Ildefonso Guajardo. ¿Qué quiere decir? Buenas tardes. Que va a aplicar el 25% de aranceles a los vehículos que importe Estados Unidos y de todo el mundo, ¿no? Y en el caso del TEMEC, a las partes que no sean fabricadas en Estados Unidos. ¿Cómo vas a ver qué modelo tiene, qué partes fabricadas en Estados Unidos y cómo se van a contabilizar? Vamos, hasta ahí llegué, hasta ahí me llega mi capacidad de comprensión. Bueno, primero Joaquín, tenemos que entender el origen y la excusa que toma para tomar esta acción arancelaria global. Está utilizando lo mismo que utilizó en el 2018, la famosa 232, que le da poderes especiales por motivos de seguridad nacional, para de manera directa del Ejecutivo, suplantando el derecho o el deber del Congreso, establecer aranceles. En este caso, desde la negociación que a mí me tocó, se veía venir que iba a ser un uso indiscriminado de esa acción 232, que la hizo para acero y aluminio en el 18, la volvió a hacer ahora en abril y ahora la está utilizando para automóviles. Sin duda, entiendo tu claro razonamiento de que una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Que te queda clarísimo que se está pasando por el arco del triunfo el propio tratado que él firmó, e inclusive los compromisos donde México mantiene el derecho de poder contestar arancelariamente el daño que se nos ocasiona con esta medida dentro del contexto del tratado. ¿Qué es lo que está determinando en esta acción? Lo que está diciendo es, me vale gorro mi compromiso de haber aceptado que si cumples con una integración de 75% del automóvil de partes hechas en América del Norte, ahora ya no me gustó eso que acordé contigo. Ahora te voy a exigir que me pagues aranceles aún en partes mexicanas y canadienses que tenían cero arancel del componente del automóvil, y solo te voy a quitar aranceles en lo que se ha hecho en Estados Unidos. El primer elemento que tú apuntas es correcto, es un galimatías desde el punto de vista de auditoría, y lo que dice es, cada empresa declarará qué contenido tiene de insumos americanos y eso se le descontará del 25. Vayamos a un ejemplo. Un automóvil de Nissan o un automóvil Toyota que en un momento determinado traiga dentro de sus componentes un, digamos, 30% de contenido americano, pues entonces si el arancel es del 25, pues estaría pagando prácticamente un 18% por acceder a un mercado que antes no pagaba ningún arancel. Entonces, el impacto es obvio. Ese es, digamos, el estadio de las cosas. En autopartes, como tiene la presión de las tres grandes automotrices estadounidenses, está dándole una entrada más suave y dice, voy a respetar la regla del USMCM, del TEMEC, te dejaré entrar sin aranceles. Sin embargo, le voy a pedir al secretario de Comercio que en una comisión analice qué tanto contenido americano tienen esas autopartes y eventualmente también te voy a grabar lo que no sea norteamericano. En resumen, lo que está diciendo es, ya no creo en la zona de América del Norte, yo solo creo en lo que favorezca la industrialización de Estados Unidos. O sea, él solo, Estados Unidos, aunque en el fondo, dicen los que saben como tú, le provocaría un daño a Estados Unidos. Totalmente, totalmente, porque de entrada, Joaquín, el incremento en el precio de los automóviles es evidente. O sea, las estimaciones que hoy están en la mesa van dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, dependiendo del precio, puede ir desde $2,000 hasta $10,000 en vehículos de alta gama. Y eso claramente reduce el tamaño del mercado y tiene un impacto inmediato sobre el consumidor. A ver, dame cifras, ¿sí? Tú que sabes todo. ¿Cuántos vehículos importa Estados Unidos a nivel mundial y cuánto representa en dinero?
En dinero, la última cifra que tenemos es de 500,000 millones de dólares de importaciones de vehículos importados a la economía norteamericana. El tamaño del mercado norteamericano automotriz anda aproximadamente en 20 millones, alrededor de, puede ser un poquito menos, 20 millones de vehículos al año. Es el tamaño del mercado, Sí. del cual México tiene capturado aproximadamente el 15%. Producidos localmente es como si no estoy equivocado, debe ser el 60%, y producidos en Estados Unidos es el 40%. Nosotros debemos de tener fácilmente del mercado de importación, yo te diría un 25% del mercado. O sea, un 25% del mercado de exportación a Estados De Unidos. importación, sí, de todo lo que importa, prácticamente una cuarta parte lo importa de nosotros. O sea, Y vamos a de ver. todo lo que consume, Sí, haz de cuenta, ellos tienen un consumo, puede ser menos, pero 20 millones de vehículos al año. sí. De esos 20 millones de vehículos al año, ellos están importando alrededor de 12 millones de vehículos al año, de los cuales nosotros representamos el 25%, 3 millones y medio de vehículos al año. Ahora dime, Ese es el tamaño del mercado. esto no puede ser aplicable de inmediato por las cuentas, ¿no? De hecho, de entrada, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita? Trump, como siempre, anticipó este anuncio al 2 de abril, porque ¿qué es lo que está haciendo? Tiene a Marcelo en Washington, sentado en una mesa de negociación, con un tipo que se apellida Lutnick, que no entiende absolutamente nada, más que lo único que sabe es que su jefe quiere industrializar a Estados Unidos y está obsesionado con inaugurar plantas automotrices en Estados Unidos. Eso nos pone en una situación donde la negociación sin duda nos va a llevar a un territorio para que aceptemos condiciones que claramente no son favorables. Ahora, sí, ¿Qué tipo de condiciones pueden ser estas? Primero, que aceptemos, por ejemplo, en la revisión del tratado, que Estados Unidos tenga el derecho de exigir que un porcentaje del automóvil sea hecho exclusivamente en Estados Unidos, algo que se conoce como contenido nacional, que no existe en el lenguaje de tratados comerciales internacionales. Es una antítesis de lo que es la creación de una zona de libre comercio. Entonces, como tú bien lo indicas, eso es un parteaguas de cómo estamos visualizando el futuro y cómo estamos retrocediendo en esta visión que habíamos compartido de una América del Norte integrada desde el punto de vista industrial. ahora dime, Ildefonso, esto es aparte de los aranceles al acero y al aluminio mexicano. Sí. Y es independiente del anuncio que va a hacer el miércoles Trump de aranceles del 25% a todo lo que importa de todo el mundo. Pues acuérdate que esa amenaza generalizada solo la impuso, y es lo que no entiendes, a sus socios comerciales. Esa amenaza arancelaria generalizada solo está sobre México y Canadá. Para el resto del mundo va a ser anuncios en bienes específicos de aranceles recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a tratar ojo por ojo y diente por diente, que ya no va a atender a sus compromisos de tarifas preferenciales que lo obligaba a su sociedad con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que tú comentas correctamente es que sobre nosotros todavía pesa esa amenaza del 25% a todo lo que exportemos. Conociendo el mecanismo de negociación de Donald Trump, creo que esta amenaza dentro de este contexto se va a mezclar una licuadora con lo que en un momento determinado México acepte en los próximos días. O sea, dudo muchísimo que estemos hablando de un escenario, por ejemplo, de que venga este arancel generalizado del 25% sobre todo lo que exportemos, adicionalmente al tratamiento del 25% al sector automotriz y autopartes que no sean norteamericanos. O
sea, no veo un escenario sumado, pero sí es un escenario de chantaje para poder, pues, voltearte de cabeza y sacudirte para ver qué traes en las bolsas en el proceso de negociación para revisar el TEMEC. ¿Qué tipo de cosas va a querer extraer? Te doy un ejemplo. A ver. Hoy el TEMEC, para darle cierto juego a autopartes americanas y canadienses, te dice que al menos el 40% de un automóvil tiene que ser producido en una zona donde se pague un salario promedio de más de $16 la hora. Es una manera indirecta de decir que pues tenemos que darles mínimo el 40% del mercado a Canadá y Estados Unidos. Él de repente te puede decir, no, eso ya no me gustó. Yo quiero que la mitad de un coche se haga exclusivamente en Estados Unidos. Y te puede llevar a que aceptes esa condición. Pues sí, tiene la fuerza, tiene los recursos y, y la insensatez para hacerlo. Ahora, con tu experiencia, Joaquín, que has visto muchos bullies en el contexto internacional, el problema es que yo no sé si nos podemos dar el lujo de seguir en blanco. Yo creo que en algún momento tú tienes que pintar una línea roja, aunque en ello te vaya la vida, pero es la única manera que te van a respetar. Bueno, ya dijo esta mañana la presidenta Sheinbaum que el jueves, que va a esperar el anuncio del miércoles de Trump para el jueves dar Así una es. respuesta integral, que me parece lógico. Eso me parece correcto para no desgastarnos en cada etapa de la extorsión Sí. y tomar todo de una manera integral. La otra cosa que me pareció correcta es que durante el gobierno de López Obrador nunca se le escuchó a la industria y habló de la necesidad de un diálogo con los directivos de la industria automotriz. Lo único que yo le recomendaría a la presidenta es que lo haga con los CEOs de las cabezas mexicanas de la industria automotriz. Porque aunque no me tienes que creer, hay diferencia de interés entre quien representa la planta de Toyota en México a quien representa a Toyota Global, porque jugamos en dos terrenos distintos. Claro. Toyota quiere llegar a arreglos que beneficien a la central de Japón y el CEO de México tiene la visión de lo que le interesa a la planta México en materia de expansión. Entonces, la primera aduana de diálogo debe ser con los CEOs mexicanos y de la mano de ellos abrir el diálogo con los CEOs globales. Pues me parece muy inteligente. Oye, no sé a qué hora va a dar a conocer Trump el viernes estos aranceles, pero hablamos el jueves que viene, Ildefonso. ¿Sí? De ¿Vienes? acuerdo, claro que sí. Ahí estoy en tu... El jueves, perdóname, este jueves me toca... no, sí, estaré... si es día 3 estoy Es yo... 4, es jueves 3. Voy a estar en Miami. Bueno, no le hace, te busco por aquí. Órale, claro que sí. Hecho. Sí, sí, sí. Por ahí ya ves que Palm Beach se volvió un lugar importante para escuchar chismes. Sí, bueno. Pues ahí está la Casa Blanca 2, muy cerca, en Mar-a-Lago. Gracias, Hasta luego. Gracias a gracias. ti. Muchas gracias. Es Ildefonso Guajardo, le digo, negociador del TLC, negociador del TEMEC. Y pues con esto, mire, si nos viene todo, yo no sé, porque no soy experto, no sé qué vaya a hacer el gobierno de México, no sé qué decisiones tome la presidenta, pero aunque nos venga solo una parte de esto, va a alterar de un modo y de otro a los mexicanos. ¿Por qué? Porque va a impactar en la economía. Y ojo, las crisis económicas, yo soy sobreviviente de la de 1975-76, de la de 1982 con la expropiación de la banca y el control de cambios y la expropiación de las cuentas en dólares de todos los mexicanos, ¿sí? Eso se hizo en el 82, López Portillo, el 1 de septiembre del 82. Y luego vimos la crisis permanente del gobierno de Miguel de la Madrid, en donde la inflación llegó hasta el 157% anualizado. Ahora está en el 3.82 y dicen que está alta, fíjese. Después vimos la crisis de Salinas al terminar y Cedillo,
¿sí? De los errores de diciembre o no errores de diciembre. Vimos la crisis del 2008 con Calderón. Las crisis internas económicas normalmente en los países se traducen en crisis políticas. ¿Por qué? Porque la gente está descontenta. Sí. Y esas crisis económicas corren el riesgo de convertirse en crisis sociales, porque la gente no tiene dinero. Entonces aquí hay que ir atajando que esa crisis, no le quiero llamar crisis en este momento, ¿sí? Que este riesgo económico se convierta en crisis y que la crisis económica se convierta en crisis política y la política en crisis social. Ahí es donde lo tiene que atajar. El jueves, la presidenta.